Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta sesión del Congreso Ritmo 21, titulada Retos pendientes en las modernas unidades de arritmias. Yo soy el doctor García Alberola, trabajo en el Hospital Virgen de la Reixaca de Murcia. Voy a ser uno de los moderadores de la sesión. Recordaros que tenéis un chat en el que podéis hacer las preguntas durante las presentaciones y si nos da tiempo al final haremos la discusión y plantearemos esas preguntas a los ponentes. Agradeceros a todos la conexión a esta sesión, que seguro que va a ser muy interesante, y agradecer también a los patrocinadores pues, su esfuerzo y su apoyo al Congreso. Tengo conmigo como moderador al doctor Fernando Arribas del Hospital 12 de Octubre de Madrid, al que doy paso. Adelante, Fernando. Arcadio, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Fernando Arribas, pertenezco o trabajo en el Hospital 12 de Octubre y bueno, tengo el honor y el placer de participar en esta mesa que se aleja un poco de lo que es a lo que hemos estado acostumbrados desde hace años los implicados en las áreas asistenciales, es decir, dispositivos y catéteres, pero sin embargo hay áreas que considerábamos periféricas y que cada vez son más importantes en nuestro día a día. Bueno, para abordar todos estos asuntos contamos con un grupo de compañeros y profesionales excelentes y empezamos con la presentación de Miguel Álvarez del Complejo Hospitalario Universitario de Granada y que nos va a comentar este tema importante, ¿no? Minimizando los riesgos, la ablación sin escopia. Miguel, cuando quieras, y no hace falta que te recuerde el tema del tiempo. Vale. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias a la organización y bueno, espero que el año que viene podamos vernos presencialmente en Granada y abandonar esta forma de reunirnos. Estos son mis conflictos de intereses para la presentación. Y bueno, esto que os pongo aquí es el resultado de un procedimiento de ablación de una taquicardia intranodal con éxito y sin complicaciones, en el que utilizamos 10 minutos la fluoroscopia y al paciente y a nosotros nos dimos esa cantidad de radiación. En este otro procedimiento conseguimos el éxito, la ablación del limbo tricuspidio, sin complicaciones, pero lo que lo diferenciaba obviamente en este caso es la ausencia de radiación para pacientes y para operadores. En el año 2001, hace 20 años, se nos informaba que el elemento técnico más importante para reducir la fluoroscopia era el equipo radiológico de escopia pulsada. Hoy día, esta es una de nuestras dos salas, equipadas con sistemas de navegador y de ecografía intracardíaca, disponemos de tecnología suficiente para eliminar la radiación de nuestros procedimientos de ablación. Estos elementos técnicos están presentes en la mayor parte de los laboratorios de nuestro país, un 44% tienen ya ecografía intracardíaca. Por lo tanto, utilizar estos sistemas es algo que no necesariamente debe dejarse, digamos, de lado. Nosotros ya en el año 2003 incorporamos este sistema antiguo, arcaico de navegación intracardíaca, el sistema Localiza, que utilizábamos para reducir la dosis de fluoroscopia en la ablación de FA, la ablación de TV y la ablación del limbo tricuspidio. Con los años, lo que hemos hecho es incorporar el sistema de navegación para reducir la fluoroscopia en los sustratos llamados sencillos, la ablación de vía accesoria, la ablación de taquicardia intranodal, y mantuvimos el de ablación del limbo tricuspidio. Bueno, voy a pasar a esta diapositiva porque no corren los vídeos, ya me lo han avisado. Y tampoco la... sí. Muy bien. La ablación de sustratos sencillos sin fluoroscopia, sin uso de fluoroscopia, es factible en la mayor parte de los procedimientos. Aquí os represento el éxito en cuanto a la cero-fluoroscopia en diferentes registros ya publicados, como el registro que publicamos hace unos años con Naves, 2 registros italianos con Carto y con Rhythmia, y uno reciente que hemos hecho en 7 centros aquí en España con el sistema Rhythmia, en el que hemos conseguido la ablación de sustratos sencillos, fundamentalmente intranodales y flúter común, en casi el 90% de los procedimientos, con tasas de éxito y complicaciones similares a la ablación convencional, que es la que llamamos a la guiada por cero-fluoroscopia. Esto en un metaanálisis reciente y en otro antiguamente publicado hace 5 años, se ha visto que no aumenta los riesgos ni la tasa de recurrencia. Es un procedimiento que, como valor añadido, es la reducción
casi a la totalidad de la fluoroscopia en el laboratorio. ¿Qué es importante en esta reducción? Pues el riesgo de efectos estocásticos. ¿Quién la padece más? Pues los jóvenes y los niños. En este trabajo, el de la izquierda, os represento el estudio NOPARTY, liderado por la doctora Casella, que aleatorizó a pacientes jóvenes a procedimientos de ablación sencillos, guiados por fluoroscopia, y a otros no guiados por fluoroscopia, sino por un sistema de denervación. Se estimó una reducción de cáncer de más del 90%, sobre todo en los pacientes más jóvenes, con procedimientos libres de radiación en un 70%. Nuestra serie de ablación pediátrica recientemente publicada, hemos conseguido una dosis media de fluoroscopia, de tiempo de fluoroscopia de 1 minuto, y hemos conseguido una ablación cero fluoroscopia en el 87% de los procedimientos en lo que los intentamos. Es innegable, es incuestionable y es inaceptable hoy día a la ablación pediátrica darle dosis de radiación superiores, creemos nosotros. Se da la circunstancia que en los requisitos del CESUR para la ablación pediátrica se exige un tiempo de fluoroscopia inferior a 30 minutos. Creemos que sigue siendo bastante excesivo. Bueno, otra ventaja añadida a lo que es el uso de los navegadores en este procedimiento sencillo es la marcación de puntos calientes, que nosotros llamamos, de puntos donde teóricamente no deberíamos acercarnos. Y nos permite realizar una especie de mapa de la zona HIT, donde hemos registrado, como son los puntos blancos que estáis viendo aquí, y en este caso, curiosamente, que produjimos una lesión traumática y transitoria de la vía rápida, se marcó de forma clara y evidente para no acercarnos. El procedimiento de ablación, como estáis viendo aquí, consiguiendo el ritmo nodal, nos permitía con la doble proyección no acercarnos a estas zonas de puntos calientes. Esto que pueda parecer que es poco complejo en el día a día de todos los laboratorios, en este estudio a largo plazo del grupo de la doctora Casella se vio que los pacientes en los que se utilizó la fluoroscopia como guía se produjo una tasa de implante de marcapasos y de lesión permanente de la unión AV en un porcentaje claramente superior a los procedimientos en los que se realizó guiado por un sistema de denervación. También este grupo, en este mismo trabajo, ha demostrado que la tasa de recurrencia, tanto en la ablación de taquicardia intranodal como en vías accesorias, era inferior en los procedimientos en los que se utilizó un navegador para guiar la ablación. Bueno, y ya hablar de los sustratos complejos. Todo el mundo está de acuerdo en utilizar todas las imágenes, las técnicas de imagen que disponemos. Este es un caso nuestro de hace muy poco, de un paciente con una taquicardia auricular y en una transposición de los grandes vasos intervenida con técnica de Mustard, y hemos utilizado todo nuestro armamentario, digamos, técnico para reducir la fluoroscopia y mejorar los éxitos y el resultado de este procedimiento. Ni que decir tiene que los pacientes a los que se le hace una ablación de fibrilación auricular también están en riesgo de cáncer. En este trabajo se estimó un riesgo de 5 personas por 100.000 pacientes, ¿no? Entonces, un riesgo que, sobre todo los pacientes jóvenes, como estamos aquí, este riesgo es todavía mayor. Podemos utilizar técnicas de imagen para reducir el tiempo de fluoroscopia, que nosotros creemos que es lo evitable, que sería en la punción transectal, y permitirnos luego tranquilamente y sin importar prendas de protección radiológica continuar con la ablación gracias a lo que sería nuestro navegador. En este metaanálisis se ha demostrado que la reducción de la fluoroscopia utilizando sistemas de navegación y el eco intracardíaco redujo notablemente la dosis de radiación sin aumentar la tasa de complicaciones ni de taponamiento cardíaco. Además, podemos reducir la radiación y llevarla casi a cero en procedimientos en los que antiguamente teníamos que hacer una coronografía para localizar el catéter de ablación. Gracias al eco intracardíaco podemos localizar los ostium de las coronarias, monitorizar nuestros puntos de ablación y conseguir, como es nuestra serie que hemos mandado a publicar, sin el uso de la fluoroscopia en estos procedimientos. Nos permite además más posibilidades, como en este caso localizar el esófago, localizar el nervio frénico, incluso en los procedimientos de crioablación, monitorizar y mejorar el grado de oclusión del balón respecto al flujo Doppler de la vena pulmonar. Esto nos ha hecho que hemos aumentado notablemente en este tiempo el uso de la ecografía intracardíaca en procedimientos de taquicardia ventricular, y aquí nos sale la tabla, pero hemos conseguido en los procedimientos de ablación de tubo idiopática y extrasistolia la realización de procedimientos, un 70% de procedimientos libres de radiación. Bueno, no quiero dejar
escapar la oportunidad de defender la ecografía vascular en lo que es las funciones vasculares. No sé si sabéis, pero seguro que si lo revisáis os daréis cuenta que el 42% de las complicaciones reportadas en el registro son complicaciones vasculares y complicaciones que podrían ser, digamos, excluidas de nuestro laboratorio, como en nuestro caso, que en año y medio de procedimientos y funciones guiadas por ecografía hemos abandonado y hemos dejado de tener gracias a esta técnica. Por eso las técnicas de imagen en cuanto a la reducción de escopia es lo que teóricamente, digamos, utilizamos hoy día, ¿vale? Pero un paso más, no solamente la reducción de escopia, sino incluso la exclusión de la fluoroscopia con ventajas añadidas de la realización de mapas de voltaje y mapas de activación. Yo quiero agradecer y felicitar al doctor Gil Ortega desde aquí, como en estos últimos años en los que él ha utilizado la ablación guiada por un navegador, cómo ha reducido notablemente la dosis de radiación recibida por sus pacientes y por su equipo. Además, este estudio, él demostró que el coste no era ni superior siquiera a lo que era el uso de la ablación convencional. Esta ablación sin fluoroscopia, como estáis viendo en el Registro Nacional, va aumentando, lenta, pero yo creo que inexorablemente en los próximos años atenderemos a números superiores en cuanto a la ablación de cero fluoroscopia. No hacemos otra cosa que seguir las recomendaciones de la sociedad científica. Este documento publicado en el 2019 se nos instaba a los médicos intervencionistas y en nuestras sociedades profesionales a conseguir lo máximo posible de aproximación a la ablación con cero fluoroscopia, lo que nos permitiría además excluir y liberarnos de las prendas de protección radiológica con sus consecuencias ortopédicas y ergonómicas que más de uno podemos padecer a lo largo de nuestra vida intervencionista. Quiero agradecer también, y es así, lo recoge en este documento, a la industria en lo que es la difusión y lo que es la permanente formación de esta técnica de ablación sin escopia. Y para concluir, yo creo que el procedimiento de ablación sin escopia es posible hoy día, es posible en sustratos sencillos y complejos. El análisis de coste, que sería muy largo entrar en él, creo que no debe hacerse olvidando los beneficios en cuanto a lo que es la eliminación o la reducción de forma muy evidente de los riesgos estocásticos, y que otras ventajas de estas tecnologías para reducir la fluoroscopia añadidas no deberían ser rechazadas por lo que yo he dado en llamar el heroísmo radiológico de algunos de los electrofisiólogos actuales. Pues muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Hay una cosa que yo ya tengo preguntas, pero hemos decidido que iba a ser mejor acumular las preguntas al final. Perfecto. De esa manera vamos a repartir mejor el tiempo. Así que recordaros lo que las hagáis, que utilicéis el chat y bueno, le paso la palabra a Arcadio. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la del doctor Ernesto Díaz Infante, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla y que nos va a comentar cómo integrar y utilizar las diferentes técnicas de imagen. Ernesto, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Arcadio y Fernando, y agradecer al comité organizador por la invitación a participar en esta sesión. Bueno, sin duda, las numerosas técnicas de imagen con las que contamos hoy en día están cambiando nuestra práctica en la electrofisiología. Un momento. Ahora, hace unos años, las únicas técnicas de imagen que contábamos eran la escopia en el procedimiento y la ecocardiografía para evaluar si el paciente tenía cardiopatía estructural. Sin embargo, gracias a los avances en las técnicas de imagen, cada vez podemos realizar procedimientos más complejos en los cuales se requiere una información más precisa, tanto anatómica como del sustrato arrítmico, y nos está permitiendo aumentar nuestra eficacia y seguridad en los procedimientos. Son muchas las técnicas de imagen con las que contamos y básicamente nos permiten seleccionar mejor a nuestros pacientes, evaluar el riesgo preprocedimiento, valorar la anatomía y caracterización tisular y servir de guía para el procedimiento de ablación. Es útil en cualquier sustrato, pero especialmente en los más complejos, sobre todo en fibrilación auricular, taquicardia ventricular y en las arritmias de los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto. Una de las técnicas de imagen sería la angiografía rotacional, la cual nos permitiría reconstruir una cámara determinada mediante contraste adquirido por la escopia
y proyectarlo en 2D en la imagen de la escopia y ver cómo se mueven los catéteres en ella. O bien podemos hacer una reconstrucción tridimensional de una cámara e integrarla en el navegador para navegar dentro de él, fusionarla. Esto nos permitiría el uso de un TAC que radia mucho más que la angiografía rotacional. Sin duda, un gran avance con los navegadores es el poder segmentar las imágenes obtenidas con el TAC de resonancia e integrarlos en él. Así podemos integrar las anatomías más complejas, como la de este paciente, con una transposición de grandes vasos, corregido con técnica de Zenin, en el cual podemos ver la relación entre todas las cámaras y simplemente nosotros entender mejor esa anatomía, que cuando lo lee uno en los libros puede resultar bastante complejo. Incluso podemos segmentar rápidamente en nuestro navegador el TAC en bruto y podemos ver estructuras epicárdicas, endocárdicas, intramocárdicas, las arterias coronarias y usarlos para el procedimiento de ablación. Un gran avance también está siendo el de la ecografía intracardíaca. Esta técnica nos permite importantes ventajas, ya que por un lado visualizamos la anatomía en tiempo real, en ese momento, no como el TAC o la resonancia que lo hemos hecho unos días o semanas antes. Podemos además hacer una valoración in situ de la orejuela izquierda para ver si tiene un trombo, o guiarnos en la punción transeptal, ver cuál es la posición y contacto de nuestros catéteres de ablación en el sitio elegido, identificar complicaciones durante el procedimiento, como un derrame pericárdico o la aparición de una disfunción valvular, y integrar el mapa anatómico 3D que reconstruimos en el mapa electroanatómico del navegador. Vamos a ir viendo un poco en distintos aspectos qué nos aportan las técnicas de imagen. El primero sería en la selección de pacientes. Bueno, son numerosas las técnicas de imagen que han mostrado que a mayor remodelado auricular, peores resultados tendremos en la ablación de fibrilación auricular. Así, un simple diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda mayor de 43 milímetros ya es un predictor independiente de peores resultados con la ablación, o índices más complejos como el índice de fericidad, valorado con resonancia. Sin duda, uno de los grandes predictores en cuanto al resultado de la ablación es la valoración de la fibrosis del tejido auricular, mediante el realce tardío con gadolinium. Gemma Roche clasificó en 4 estadios, los estadios de Utah, según el porcentaje de fibrosis que hay en la aurícula. Y vemos que a más fibrosis, peores resultados con la ablación de fibrilación auricular, apareciendo más recurrencias, no solo al año o al año y medio, sino a 5 años. Podemos ver que a 5 años los pacientes en estadio 4 casi tienen un 10% simplemente de pacientes libres de recurrencias. Además, la cuantificación del realce tardío es muy importante, ya que es un predictor independiente incluso más importante que el propio fenotipo clínico de la fibrilación auricular. Así vemos que si hay mucho realce, independientemente de que la EFA sea paroxística o persistente, tendremos peores resultados que cuando el realce es bajo. También las técnicas de imagen nos ayudan en la taquicardia ventricular para elegir al paciente. Sabemos que la ablación de la taquicardia ventricular en miocardiopatía no isquémica tiene peores resultados, pero aquí hay un gran grupo de patologías diferenciadas. Las técnicas de imagen nos permiten saber cuál es la etiología y, por ejemplo, podemos ver que en la sarcoidosis, en la miocardiopatía hipertrófica o en la miocardiopatía valvular obtendremos peores resultados de ablación. Así podremos seleccionar mejor a qué paciente vamos o no a meter en la sala. Además, las técnicas de imagen nos permiten planificar el procedimiento una vez que ya hemos decidido que a ese paciente lo vamos a ver. La resonancia nos puede mostrar dónde, en pacientes que ya se han sometido a un aislamiento de las venas pulmonares, dónde existe un gap, dónde existe un sustrato anatómico de conexión. Y vemos que la correlación entre el mapa electroanatómico y el mapa de la resonancia es muy bueno y nos permite preconfigurar qué es lo que vamos a hacer en ese paciente. Sin duda, el realce tardío es muy útil en la taquicardia ventricular, ya que es el gold estándar para definir o delimitar la escara miocárdica. Existe una correlación muy fuerte entre las áreas de necrosis valoradas por realce tardío y las áreas de bajo voltaje del mapa electroanatómico obtenido en el procedimiento de ablación. Por lo tanto, nos ayuda a identificar el sustrato anatómico, sobre todo en el ventrículo izquierdo, ya que la valoración del realce tardío en el ventrículo derecho está más limitada por un menor grosor de la pared
y por el movimiento tan peculiar del ventrículo derecho, sobre todo a nivel del tracto de salida. ¿Nos puede orientar el TAC a valorar el sustrato anatómico arrítmico? Pues sí, aunque sin duda es peor la caracterización tisular que hace el TAC que la resonancia, su resolución espacial es mejor, llegando a una valoración submilimétrica. Sin embargo, la resonancia se queda en 1 o 2 milímetros. El TAC nos puede orientar hacia escara. ¿Cómo? Cuando el grosor de la pared es menor de 5 milímetros o cuando vemos presencia de hipodensidad. Esta precisión diagnóstica del TAC es superior en los isquémicos que en los no isquémicos para identificar la escara. Y donde sí es superior el TAC es para valorar la grasa epicárdica. El TAC es la mejor técnica que existe para valorar la grasa en cualquier punto del organismo y en el epicardio no es diferente. Así nos permite diferenciar grasa epicárdica de escara epicárdica y puede mejorar nuestra aplicación de radiofrecuencia en el pericardio. En la ablación de la taquicardia ventricular, sin duda es muy importante dónde nos vamos a dirigir en el ventrículo. Sabemos que muchos de nuestros pacientes tendrán sustrato rítmico en el endocardio y en el epicardio, pero la valoración de actuar o de hacer un abordaje endo-epi de forma secuencial o combinada no es algo irrelevante, ya que hacer un abordaje epicárdico sin necesidad puede conllevar un riesgo para el paciente innecesario. Mediante el realce tardío podemos valorar la presencia de escaras, saber si esa escara está en el endocardio, es transmural, es intermiocárdica o es epicárdica, y así poder decidir si vamos a abordar a ese paciente el endo o el epicardio. El grupo del Clinic ha demostrado una amplia labor de investigación en este terreno y, por ejemplo, ya demostró en el 2016 cómo en pacientes con escara transmural demostrada por resonancia, si no íbamos a un abordaje endoepi, podíamos aportar peores resultados a nuestros pacientes y el porcentaje de recurrencias iba a ser mayor. Pero no siempre la transmuralidad en la resonancia implica que exista sustrato ritmogénico en el epicardio. Y en un trabajo de este mismo grupo, de forma retrospectiva, analizaron aquellos pacientes con cicatriz transmural, entendiendo como tal aquellas con realce mayor del 75% del grosor del miocardio. Pues bien, cuando el área de la escara en la resonancia en el epicardio es mayor de 14 centímetros cuadrados, tenía una sensibilidad y especificidad del 100% para identificar en estos pacientes la existencia de sustrato rítmico en el epicardio. Y al mismo tiempo el TAC, cuando el grosor era menor de 3,59 milímetros, también se relacionaba de forma con una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% con la existencia de sustrato arrítmico a ese nivel. Y durante el procedimiento, ¿qué nos aporta? Pues bueno, el doctor Álvarez ha hablado mucho sobre la reducción de la escopia con las técnicas de imagen y para empezar, la ecografía vascular. Como ya le ha dicho, las funciones ecoguiadas son muy útiles respecto a las funciones guiadas anatómicamente, ya que obtenemos más éxito, menos complicaciones y más seguridad, sobre todo en los pacientes obesos, anticoagulados o con anatomía complicadas, con anomalías vasculares. La eco transesofágica nos valora la orejuela, nos ayuda en la punción transeptal o monitoriza complicaciones. Y como ya dije antes, tanto la TAC como la resonancia nos permiten integrar la imagen obtenida con estas técnicas en el navegador y unirlo al mapa electroanatómico. La elección del TAC o la resonancia dependerá muchas veces de la disponibilidad local en ese centro y de las características del paciente. En mi laboratorio tengo la ecografía intracardíaca hace un poco más de un año y realmente me está gustando tremendamente porque me permite abordar zonas anatómicamente complejas como el summit, las cúspides aórticas, cardiopatías congénitas y ablacionar estructuras endocavitarias como los músculos papilares que en la imagen obtenida con el mapa electroanatómico no los veríamos representados. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una extrasistolia en el músculo papilar y vemos cómo la bolita rosa representa el punto de activación más precoz y estaba en el extrasístole en el músculo papilar. Sin embargo, en el navegador lo veríamos reflejado o proyectado en la superficie endocárdica. Si hubiéramos ido a por este punto a ablacionar, nunca hubiéramos tenido una ablación efectiva porque el punto estaba en el músculo papilar. Aquí vemos también cómo la ecografía intracardíaca nos permite delimitar e integrar en el mapa electroanatómico imágenes de aneurismas muy circunscritos y también las técnicas nos permiten
mayor seguridad y ahorrar, por ejemplo, la realización de una coronariografía. En una ablación epicárdica es importante saber si las coronarias están o no están cerca del punto de ablación. Y mediante la fusión del angiotag coronario podemos aumentar nuestra seguridad. Y podemos integrar diferentes técnicas. Aquí tenemos un caso de un Mustang en el cual integré la imagen de la eco intracardíaca con la del angiotag y el mapa electroanatómico. Aquí vemos el punto de la micro de entrada y cómo aplicando ese nivel lo ablacionamos. En este paciente la dosis de radiación que dimos fue mínima. También las técnicas de imagen nos permiten identificar los ritmos de las taquicardias ventriculares. Sabemos que la resolución espacial de la resonancia es aún limitada respecto a la mapa electroanatómico. Con un mapa electroanatómico podemos ver un canal muy pequeño que no sea capaz de ver aún la resonancia. Sin embargo, la resonancia nos permite una cosa que no permite el mapeo electroanatómico, y es identificar canales en 3 dimensiones a lo largo de todas las capas del miocardio. Así, el software como ADAS o MAS nos permiten identificar dónde existen esos canales en 3 caras y en qué capa, en qué punto del grosor del miocardio están. Y eso integrarlo en el navegador y elegir un mejor sitio para la ablación. ¿Qué limitaciones tiene integrar todas estas técnicas de imagen en nuestra práctica habitual? Bueno, una de las primeras, no todos los centros poseen estas técnicas. Muchos de los casos que he mostrado utilizan aparatos de resonancia que solo existen en determinados centros muy especializados. Además, estas técnicas no siempre están disponibles por la lista de espera de nuestro centro y pueden encarecer el procedimiento. Por ello, lo solemos reservar para pacientes especialmente complejos. Además, el resultado de algunas de estas estrategias aún no están validadas clínicamente por ensayos clínicos y pueden tener limitaciones en grupos especiales de pacientes. Por ejemplo, pacientes con desfilador. Si no tenemos el software un software específico, el artefacto del DAI nos puede limitar la interpretación del sustrato a abordar. Por tanto, para concluir, hoy en día es necesario integrar en nuestro día a día las técnicas de imagen porque nos proporcionan una información anatómica, tisular, funcional y del sustrato arrítmico. Son útiles para seleccionar el paciente y para ver el pronóstico del resultado de la ablación y, por lo tanto, evitar procedimientos fútiles, elegir el abordaje que vamos a hacer, guiar el catéter dentro del corazón e identificar complicaciones. Con ello, nos están permitiendo aumentar la efectividad y seguridad de nuestros procedimientos. Muchas gracias. Ernesto, muchísimas gracias. Habrá preguntas dentro de un ratito, porque este es un tema del día a día, ¿no? Y el que tenemos todos expectativas. Bueno, vamos a seguir y vamos a contar ahora con la participación de Javier Fernández Portales, del Hospital de Cáceres, y vamos a seguir en torno a toda la tecnología. En este caso, vamos a hablar de telemedicina, de las APPs, y hay una pregunta que nos va a contestar Javier. ¿Estamos preparados? Estoy con el micro abierto. Ya estoy. ¿Me oye? Vale. Bueno, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Un segundito porque, a ver, voy a la pantalla. Bien. Pues es obvio que no estoy preparado porque tengo ahora... Javier, tú eres el de la telemedicina. Sí, sí. Un segundito. Ay, estamos preparados. Bueno. ¿Ya tengo el control de la pantalla? Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a la sociedad la amable invitación a este tema que realmente utilizo. Bueno, pues como todos hemos tenido que utilizar y hacernos cargo de nuestros pacientes de la manera que pudiéramos, y la telemedicina se ha colado en nuestras vidas sin nosotros casi darnos cuenta. No tengo conflicto de interés en esta presentación. Y hoy en día, cuando tú pones telemedicina en cualquier navegador, sobre todo en Google, lo primero que te aparece es una oferta sobre
telemedicina, una oferta que probablemente no esté destinada al público que nosotros tratamos en cardiología habitualmente, pero ya es un concepto que ha trascendido al ámbito médico y es un concepto que ya se ha ido al consumo. Es decir, la telemedicina ha llegado para quedarse y es probablemente una de las ideas que nos debe quedar después del COVID, después de la época post-COVID, que espero que se inicie cuanto antes. La telemedicina ya estará con nosotros. En Extremadura la telemedicina fue una de las apuestas políticas desde el principio. Es decir, estamos en una región muy dispersa, con población envejecida, con limitaciones al transporte, y ya en el año 2002 se inició un programa de telemedicina. La telemedicina entonces era otro concepto, era el concepto que no era una relación médico-paciente, sino especialista-atención primaria. Es decir, desde el hospital se daba soporte a los médicos de atención primaria que citaban a sus pacientes y entonces teníamos unos sistemas de videoconferencia audiovisual bidireccionado guiado por fibra, que entonces era la mayor novedad. Fue la primera comunidad autónoma en la que todos estábamos controlados por fibra y estábamos todos interconectados y surgieron un montón de aparatos destinados a diagnosticar. Por ejemplo, había dermatoscopio, retinoscopio, es decir, el médico de familia realmente lo que hacía era una exploración y a la vez que lo veía él, lo veíamos todos. Había estetoscopio, pero todo ese concepto quedó, bueno, igual que antes había teléfono y había SMS, pues hemos pasado al WhatsApp, a la interconexión, a las multitareas, de tal manera que hoy en día esto se ha popularizado y hemos pasado de médico a médico a médico-paciente. Pues al principio Internet empezó como B2B, business to business, y ahora, es decir, de negocio a negocio se hacían los trámites y ahora es más bien de negocio a personas. Es decir, Amazon pone en contacto a proveedores directamente con personas. Pues ahora mismo la telemedicina ha pasado al ámbito en el que los médicos interactúan directamente con los pacientes, con los medios que ellos quieren. En la siguiente diapositiva. De hecho, Deloitte, que es una consultora que todo el mundo conoce, hace una serie de predicciones. Yo estas predicciones antes las veía con cierta escepticismo, sobre todo cuando hablaban de la cantidad de dinero que iban a desarrollar para estos temas. Entonces, bueno, eran cantidades tan ingentes que yo no lo veía razonable. Cuando yo veo las predicciones que hacían para el 2018-19, se estaban cumpliendo. Es decir, hay gente que ve más de lo que podemos ver nosotros. ¿Y qué ha visto esta consultora? Pues una de las predicciones que tiene más importantes es que la medicina a distancia ha llegado para quedarse. En el año 2021, que es este año, ya supondrían el 5% de las visitas. Pero la tecnología se ha ampliado con la época COVID y cada día una conectividad más universal promete convertir en la videoconsulta en la nueva realidad. El 5G promete conectarnos mucho más rápido, promete llevarnos vídeos, promete llevarnos fotografía de alta calidad y, de hecho, habrá muchas cosas que ya llegamos a hacer en telemedicina. De hecho, si nosotros tenemos que estar preparados para la telemedicina, tenemos que también estar preparados para cuál es el mayor problema que tienen las consultas físicas hoy en día. Hoy en día seguimos con el modelo estándar, en el que un paciente viene, lo conocemos en la consulta y realmente sabemos poco de él hasta el momento, porque muchas veces tienen historias previas. Sin embargo, la teleconsulta, con la interconectividad a alto nivel, en el que se pueden mandar pruebas, se puede ver al paciente, tiende a resolver estos problemas. ¿Y qué problemas son los que principalmente aquejan a los usuarios de la sanidad? Son casi todas relacionadas con la información. Explicaciones poco claras acerca de sus problemas. Test no comunicados de una manera rápida. Lo apresurado que llega a ser una visita médica, en el cual el paciente tiene que conocer al médico, tener una primera impresión del médico, el médico tener una primera impresión del paciente. Todo esto sucede en los primeros 5 minutos y realmente si pudiéramos hacer lo que yo llamo una preconsulta, todo esto quedaría mucho más aclarado y desde luego la experiencia de la consulta sería mucho más agradable. La poca explicación de los efectos secundarios, de tal manera que una cosa que tiene que quedar clara en la teleconsulta es que en lo que podemos ganar mucho más que en cualquier otro
aspecto de la consulta médica es que una información apropiada es la demanda de nuestros pacientes. Los pacientes demandan más información. ¿Y eso por qué lo sabemos? Pues sabemos que existe una cosa que se llama el doctor Google, que a veces es más potente que nosotros en alcanzar información, y la cibercontra. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un primer síntoma, lo primero que hace es consultar por Internet. Eso no sucede solo en medicina, sucede en casi todo. Entonces, hay dos maneras de actuar. Una, que realmente nos genera un problema, porque el paciente se autodiagnostica, no hace un concierto con la visita médica, sino que se fía de las opiniones del paciente y llega incluso a un autotratamiento o a pseudotratamiento. Realmente, Google, que ha llegado aquí y todo el resto de plataformas para hacernos la vida más cómoda, realmente, como debe usarse, es como reconocimiento de un problema, como la recomendación de un especialista en el círculo cercano. ¿Vale? Una vez que llega a la consulta clínica, no acaba doctor Google, sino que también después de la consulta el paciente ve su informe, ve las palabras que no entiende, busca información sobre su tratamiento, sobre las instalaciones técnicas de los proveedores de salud, que sería la opción correcta o la opción deseable de un sistema de información, o puede tener un problema que es que incumpla el tratamiento o que se fíe de otras opiniones o pruebas no contrastadas. Al final llegamos a un tratamiento que, dependiendo de cómo se use o no se use, será satisfactorio para el paciente. De tal manera que para mejorar la experiencia de la teleconsulta requiere una preparación previa más intensa, la preconsulta. Revisar la documentación previa, pedirle al paciente, si no lo tenemos dentro del sistema electroanalítica, tener un canal de comunicación pre con el paciente, trazado electrocardiográfico, informes previos de otros hospitales que a veces no están en nuestra plataforma, y el canal de comunicación digital bidireccional con el paciente previo a la consulta, bien por email, bien por WhatsApp, debería regir las mismas cifras, las mismas reglas de confidencialidad. Un cifrado extremo a extremo, que es una de las cosas que primero te da, por ejemplo, WhatsApp, cuando entras en contacto con otro, dice la conexión va cifrada de punto a punto. Podemos creérnoslo, podemos no creérnoslo. Realmente, cuando asumimos un tipo de comunicación como esta, podemos asumir un riesgo, sobre todo de confidencialidad. ¿Vale? Por eso hay que tener un consentimiento informado, aunque el paciente en esta época pre-COVID no estamos preparados, no tenemos las herramientas específicas para una consulta y cada cual ha ido resolviendo como ha ido pudiendo. Pero una preparación previa de este tipo de consultas genera una experiencia mucho más satisfactoria. También, y eso se utiliza en determinadas clínicas y es muy americano, tener un formulario relleno por el paciente antes de iniciar la consulta. Nosotros es raro que contactemos con un paciente en el medio analógico, es decir, cuando estamos con un paciente en la consulta, pues es raro que contactemos con él para que nos traiga todos los informes. Una de las ventajas que tiene la superaccesibilidad a los pacientes y al revés es que podemos mandar información. Esta información estructurada nos ahorra mucho tiempo en la consulta, nos permite valorar aspectos que no son tan claros en una cámara como el peso, la talla, permite que el paciente esté preparado para describir de una manera ordenada sus síntomas. El paciente también prepara la consulta y prepara qué es lo que le vamos a preguntar. También es muy importante un concepto que se llama reputación digital. Debemos cuidar la información nuestra en Internet, porque igual que nosotros buscamos a otro tipo de proveedores, en los proveedores de salud vamos a estar claramente identificados. Esto no sucede tanto en el sistema público, en el que la realidad es que los facultativos tenemos todo el trabajo que queramos y más, no tenemos que buscar más trabajo, ¿vale? Pero la reputación digital es importante porque genera una mejor relación médico-paciente, porque nos van a buscar en la red. Y una buena opinión del médico incide en la calidad de la consulta. A veces la primera consulta es para saber si te fías del médico o no. Y si estos pacientes ya saben quién va a ser su médico y buscan datos de reputación digital, ya, por ejemplo, ese tema lo tienen ya más resuelto. También hay que asegurar que los medios técnicos funcionan en ambos lados, ¿vale? Para no tener interrupciones y que se haga la comunicación muy penosa. Así llegamos a la consulta en la que nos ponemos en contacto con el paciente, sabemos todas sus pruebas y tenemos que asegurarnos que tenemos una relación médico-paciente adecuada, con un entorno confidencial.
en el que identificamos al médico, al paciente y a los acompañantes. Es fundamental, si queremos que esta actividad nuestros gerentes la consideren, registrar la atención, haciendo constar que no es presencial. Nuestra plataforma de información Jara, extremeña, realmente ya tiene esa pestaña en la que sabemos que no es presencial. Y si se va a grabar, es necesario el consentimiento informado. Luego ya, postconsulta, es muy importante que la comunicación pueda mantenerse. La comunicación electrónica bidireccional es muy rica y permite recetar información. Es algo que raramente hacemos nosotros, pero tenemos un montón de infografías propias de la Fundación Española del Corazón que podemos recetar a nuestros pacientes. Esto les ayuda a que digieran la información, a que tengan tiempo a saber qué es lo que les pasa y en la próxima visita será todo mucho más amigable porque sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una consulta de fibrilación auricular, pues hay una infografía muy rica sobre cualquiera de los temas. Información que está gestionada por médicos e información que el paciente va a entender. Así que cuando van a buscar en Internet, nosotros le podemos prescribir la información que deben leer. ¿Por qué? Porque tenemos en esta sociedad de la información una gran intolerancia a la incertidumbre que genera ansiedad. Aparece Doctor Google que si se utiliza mal nos lleva a una cibercopia. Entonces, estos puntos de atención al paciente alivian la ansiedad, nos generan una mejor relación médico-paciente y nos alivia porque educan al paciente y el paciente tiene la tranquilidad de hacerlo en su casa sin el estrés de la consulta de tener al médico delante. La accesibilidad electrónica post-consulta, alguien dirá, madre mía, entonces va a tener al paciente conectado, al médico conectado, ¿esto qué va a generar? ¿Una mayor demanda? Pues yo empecé así, y incluso aquí Cáceres es una ciudad pequeña, todo el mundo va a conseguir tu móvil, todo el mundo puede, eres muy accesible y parece que todo el mundo te va a estar llamando. Pues no es así. No genera el saber que el paciente es seguro que puede contactar contigo por alguna vía directa, genera mayor seguridad y no genera una demanda excesiva. A pesar de lo que podamos creer, los pacientes son conscientes de que no deben abusar. Y si alguno no es consciente, se le avisa y realmente son bastante educados en este tema. Permite dar el tiempo al paciente a digerir la información proporcionada y evita un mayor tiempo de vídeo y audio cuando el paciente está informado, sabe de lo que estamos hablando, sabe cuáles son las alternativas terapéuticas y está informado. Previene las complicaciones de los efectos secundarios de los fármacos que muchas veces en la consulta no tenemos tiempo de explicar y mejora la relación médico-paciente y no genera, pese a lo que podamos creer, una relación de dependencia. ¿Cuál es mi experiencia en telemedicina? Bueno, yo la reservo a pacientes después de una ablación, de la cual enseguida le pregunta y se sienten muy seguros. A los pacientes que tienen un dispositivo implantado que genera información y control de insuficiencia cardíaca en los pacientes con dispositivos. Yo utilizo, aunque os parezca extraño, la plataforma WhatsApp Web. Se puede tener una cuenta de empresa si realmente trabaja en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque es muy ubicuo, porque tiene, según dice, un cifrado de seguridad, aunque habrá quien diga que no es suficiente, porque va acompañado de cámara para algunas cosas es muy importante, para tomar, hay veces que le dice, ponga todas las medicaciones que tiene puestas y hágale una foto. Y ya por eso tengo bastante. Se tarda bastante menos tiempo en eso, en que te describa que si esta pastillita con forma de corazón, que si esta me tomo la mitad, que si esta... Permite compartir documentos desde la plataforma, podemos recetar información y yo lo limito a texto y a compartir fotos y documentos. La experiencia es muy satisfactoria por ambos sentidos. Evita los ingresos y la sensación de seguridad mejora mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Este es un tipo de conversación, ¿vale? Soy yo muchas veces que me pongo en contacto, a veces tengo datos de las impedancias torácicas. He aprendido mucho de mis pacientes, he aprendido mucho de la enfermedad y la experiencia para mí ha sido muy satisfactoria. Y pese a lo que podáis creer, la proporción de nuestros pacientes que requerirá una mayor dedicación será en torno a un 20%. Existe toda una regla, una ley de economía, que se llama la ley de Pareto, por un matemático italiano, y si atendemos bien al 20% de pacientes que van a tener problemas de nuestra población, conseguiremos un 80% del beneficio posible en la población general. Y esto, en mi experiencia, se cumple. Hay muchos ejemplos de la ley de Pareto. El que más se explica es que el 80% de nuestras llamadas no supera el 20% de nuestros contactos. Lo que nos quiere decir esto es que no todos los pacientes van a requerir más explicaciones, van a requerir seguimiento y que si focalizamos el esfuerzo
en un 20% de nuestros pacientes vamos a tener el 80% de todos los resultados. Y esa es quizás la experiencia más satisfactoria que he tenido en telemedicina, que a pesar de que yo creía que estar hiperconectado iba a generarme mayor trabajo, no me lo ha generado, me ha generado bastante menos. Mis pacientes enseguida han estado educados y mis pacientes han ido mucho mejor y se sienten mucho más seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Una cosita más solo. A propósito de esto, hice un curso en la Casa del Corazón, Telemedicina en Cardiología. Todo aquel que quiera aprender mucho más de esto, es un curso brillante, muy bien hecho por nuestros compañeros. Gracias por la información. Pasamos a la última presentación del doctor Rafael Salguero, que nos va a comentar sobre la gestión de datos eficiente y el trabajo en red y nos va a contestar a la pregunta de si es posible. Cuando quiera, Rafa. Vale, se escucha ya, ¿verdad? Vale. Pues nada, decía que muchísimas gracias a la organización por contar conmigo un año más para esta reunión. Esa es mi declaración de intereses y, bueno, pues quiero empezar dando las gracias también a todos estos organismos e instituciones que son los que pagan el sueldo y los que me permiten hacer mi trabajo. Bueno, esta charla es una charla completamente conceptual. Por eso vamos a empezar con una historia romántica, ¿vale? En el siglo XIX, en Londres, hubo una epidemia de cólera y este señor que veis ahí es John Nieve, Jon Snow, no es el de Juego de Tronos. Este se considera el padre de la epidemiología moderna y, bueno, pues se fue con el párroco local en un mapita, como veis ahí en la imagen, marcando una raya en cada domicilio donde se producía un fallecimiento durante esta epidemia de cólera. Entonces, se dio cuenta que se encontraban la mayoría de los fallecimientos cercanos a una de las fuentes que estaban en esa calle, en Broad Street, y bueno, pues con esos datos consiguió que las autoridades clausurasen esa fuente y, bueno, esta historia la verdad es que es muy interesante, os recomiendo que la busquéis porque la verdad es que es curioso. Por ejemplo, ahí había una fábrica de cerveza y los que trabajaban allí no sabemos qué bebían, pero allí casi no hubo ningún paciente con cólera. Bueno, el caso es que los datos permitieron tomar una decisión que consiguió cortar la epidemia y esto yo a día de hoy lo aplicaría prácticamente a todo lo que nosotros hacemos, desde la investigación clínica, gestión clínica y la asistencia pura y dura. La toma de decisiones que tenemos que hacer se basa básicamente en tener unos buenos datos. Por eso, desgraciadamente, yo creo que todos conocéis esta curva epidémica, pues creo que en algunas ocasiones no hemos aplicado esto completamente. Bien, yo desde que soy residente envidio a los países nórdicos, desde que era residente, no ya porque sean más altos, más rubios y más fuertes, sino porque todos conocemos que de verdad tienen una larga tradición de hacer cohortes nacionales que nos han permitido aprender mucho en muchos aspectos de la cardiología, no solo en las arritmias. Y eso hace que todos nos planteásemos, bueno, pues lo que se trata aquí es de tener los datos, de tabularlos y tener nuestro Excel y demás, y probablemente todos hacemos o hemos hecho amagos de tener toda esta información que se traduce en esos escritorios del ordenador que todos conocemos que tienen el aspecto de este, ¿verdad? Porque la realidad es que tener mucha información no es equivalente a tener información de calidad, sobre todo si nos centramos en conseguir valor para los pacientes. Todo el valor incluye el coste económico, pero no solamente el coste económico, y lo menciono porque, bueno, en el título de la charla se habla de eficiencia, ¿verdad? Eficiencia nos obliga a dejar de hacer cosas que probablemente aportan poco, como este que decidió poner esa señal de prohibido adelantar en ese camino de cabras que evidentemente pues se podría haber ahorrado ese coste, ¿no? Entonces, yo el primer dato que daría o primer concepto es que para poder gestionar bien la información en el ámbito de la electrofisiología o de las arritmias, necesitamos tener acceso a todo este montón de aplicaciones, de imagen multimodalidad, etcétera, y integrado dentro de lo que es el sistema de historia electrónica de los pacientes, porque nuestros pacientes tienen arritmias, pero tienen otras muchas cosas, ¿no? Y para esto existen distintas soluciones en el mercado, cada una tiene sus peculiaridades, pero creo que esto es una condición a día de hoy indispensable para poder trabajar de forma más o menos ordenada. Y además, nuestros cacharritos, nuestros dispositivos,
dispositivos y nuestros juguetitos, ¿verdad?, de la electrofisiología generan muchísima información que probablemente se le puedan sacar usos adicionales, por ejemplo, como ha comentado Javier, para predecir descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Pero en el resto de la charla vamos a hablar un poco de ir un paso más allá, ¿no?, de lo que se ha dado a llamar la transformación digital, industria 4.0, la inteligencia artificial, el cloud computing o esto de la computación cuántica, que ya es la repanocha, ¿no? Mirad, esto es esto que he sacado de mi teléfono móvil de Google del año 2017. Fijaos por todos los sitios que me moví, básicamente en España, ¿no? Pero bueno, hice una visita ahí a Estados Unidos, otra a Londres, ¿sabes? Un hermano que trabaja allí. Y mirad en el mes de abril del año pasado, en el confinamiento, que bueno fui, que no me moví de casa prácticamente, nada más que para ir al hospital. Bueno, toda esta información está disponible, la estamos generando continuamente. Ahora se trata de, para los frikis de los 90, si queremos tomarnos la pastillita azul o la pastillita roja de Matrix, ¿no? Porque la realidad es que los datos muchas veces pueden ser los responsables de matar al relato. Los datos matan al relato. Esto es un problema. Hay veces que no sabemos, no tenemos información, pero porque probablemente preferimos no tenerla, ¿verdad? Lo que es un hecho es que toda esta cantidad de información que generamos continuamente no somos capaces de procesarla los seres humanos y necesitamos ayuda. Y esta ayuda viene por los medios informáticos, claro. Pensad que en el móvil que tenéis, cualquiera de vosotros, hay más capacidad de computación que la que había en toda la NASA cuando se alcanzó la Luna. Entonces, esto es una diferencia pues abismal. Y esto abre un campo, que es todo esto que tenéis en la izquierda, la ciencia de los datos, Big Data, el Machine Learning, inteligencia artificial, que, como se ve en la imagen de la derecha, pues ya contacta con nuestra actividad, con la estadística, con la investigación médica, con la clínica, con la práctica clínica y, desgraciadamente o afortunadamente, nuestras cabezas no dan para tanto y nosotros solo conseguimos controlar una pequeñita parte de toda esta nueva ciencia que se abre ante nosotros. Por eso la recomendación es que tenemos que aliarnos con los científicos de datos, ingenieros biomédicos o no sé, porque hay muchas variantes de cómo manejar esto, porque es la única manera de conseguir que esa información que tenemos disponible pues aporte valor. ¿Valor para qué? Pues valor para esto que es para conseguir lo que todos perseguimos, que es una medicina de precisión o personalizada, como la queráis llamar, en la cual las herramientas que nos ayuden a tomar decisiones en tiempo real, pues será la que probablemente nos facilite la vida en el futuro, probablemente nos la facilite. Y esto, claro, este montón de datos que recibimos, cada vez que miro esto yo en Internet, lo del Big Data empezó con 3 Vs, luego ya fueron 5, ahora van por 9, 11, le van poniendo muchas Vs, pero bueno, la realidad es que tiene una cantidad, un volumen enorme de datos de muchos tipos, no solamente datos estructurados como todos conocemos, hay un montón de vídeos, imágenes, fotos y demás, ¿verdad? Y que tiene un valor dentro, y esto lo saben muy bien los que se dedican a la economía de la salud. Bien, no debemos confundir todos estos procedimientos de inteligencia artificial que voy a mencionar brevemente con la automatización de procesos. Todos conocéis que los aparatos de electro desde hace muchos años pues te hacen un diagnóstico, pues eso no es un diagnóstico automático, pero basado en unas indicaciones que le hemos hecho previamente, ¿verdad? O eso de los armarios inteligentes, que no sé por qué lo llaman así, porque, bueno, yo en realidad si tengo que elegir entre tener armarios inteligentes atendidos por personas estúpidas o armarios estúpidos atendidos por personas inteligentes, tengo bastante clara cuál sería mi elección. Bueno, eso en realidad no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial exige, o mejor dicho, el machine learning que todos conocemos o que tanto nos suena, ¿verdad? El deep learning, pues es una rama de la inteligencia artificial en la que las máquinas, las computadoras son capaces de aprender, como hacemos los humanos, de los datos y aprenden cosas que nosotros no somos capaces de discernir. Y esto ya tiene aplicaciones que seguro que conocéis al alcance de la mano, como esta que tenéis a la izquierda, que es para identificar el generador de marcapasos de qué compañía es en función de una foto de la radiografía, o esto de la derecha que llamó la atención porque en el último congreso presencial que hubo, pues ya había sesiones específicas para hablar de cómo van a ayudarnos toda esta gestión de los datos en el futuro en la electrofisiología. Pero a estos sistemas también se les engaña. Esto es un tipo que es un artista, parece ser, que se cogió una carretilla, como veis ahí, la llenó de teléfonos móviles con su geolocalizador encendido y creó un falso embotellamiento en un puente en el centro de Berlín antes de la pandemia en hora punta. Entonces todos los automovilistas pues evitaban ese puente y, como veis, pues se dio un paseíto por el puente tan contento. Bueno, pues estos no son infalibles, ¿no? 2 palabras del cloud computing o la computación en la nube. Pues esto, la primera pregunta es, ¿esto va a llegar a la electrofisiología y a las arritmias, a los dispositivos? La respuesta no es
no es si sí o si no, sino que es cuándo va a llegar, seguro, porque esto ha llegado ya a todas las áreas de la ingeniería y es cuestión de tiempo que nosotros empecemos a hacer esta computación en la nube, porque por términos económicos es mucho más barato y eficiente disponer de los programas en la nube y no tener que adquirir cada uno de esos. Lo que pasa es que esto nos enfrenta a nuevos desafíos, como por ejemplo, fijaos, imaginaos los coches estos que caminan solos, ¿verdad? Estos coches que andan solos no pueden mandar la información a la nube para que decida si tengo que girar a la derecha o evitar un obstáculo, eso lo tengo que hacer directamente. Entonces, esto va complicando, ya no es solamente el cloud computing, también está el fog computer para que la información que llega a la nube no sea todo, no tenga basura, por así decirlo, y luego el edge computing en el que los dispositivos son capaces de tomar decisiones rápidas que no pueden demorarse porque el ancho de banda ahora pasa a ser un problema capital. Otro desafío muy importante, lo marco aquí a la izquierda, es todo lo que atañe a la ciberseguridad, a la identificación de pacientes, a los datos, etcétera, porque nuestros amigos los abogados no se caracterizan porque sean particularmente ágiles a la incorporación de todos estos cambios normativos que evidentemente tendrán que llegar. Y por último, unas palabras sobre si es posible trabajar en red, que es parte también de la pregunta. ¿Es posible? Pues claro que es posible, es que todo el tiempo trabajamos en red, todo el tiempo estamos hablando unos con otros por WhatsApp o por Zoom, como ahora, ¿verdad? Utilizamos redes sociales y luego en el hospital pues tenemos una red de centros de salud que remiten pacientes al centro, los centros remiten pacientes unos a otros en los centros de referencia nacional o los centros de referencia europea. Luego la respuesta es claro que se tiene que trabajar en red, es que es posible. El asunto es que esto de trabajar en red siempre ha tenido un tufillo, o a mí siempre me ha parecido, de que separa a los facultativos y a los enfermeros en dos grupos. Están, por un lado, los que hacen las cosas chulis, ¿no? Las cosas guays, los electrofisiólogos que hacen ablaciones muy complejas y ponen cacharritos y tal, y luego los referidores, ¿no? Este concepto de referidor. Yo este concepto creo que hay que intentar ir desterrándolo, porque de alguna manera tenemos que intentar que en la toma de decisión sobre los pacientes esté involucrado desde el primero, desde el que ve al paciente hasta el último, hasta que finalmente le va a proveer de ese tratamiento específico que necesita. Y para conseguir eso, pues nosotros hicimos un pequeño ajuste hace un par de años y os muestro aquí a la derecha una gráfica en la que podéis ver que el número de procedimientos de ablación que hemos hecho en estos años ha crecido de forma significativa, incluso en la pandemia, y probablemente es por esta participación directa del personal involucrado en estos procedimientos en la toma de decisión desde el minuto 1. Y dos ejemplos más y termino. Pues se puede trabajar en red, pues a nivel de investigación, pues como seguro que alguno de vosotros habéis participado en redes como esta, pues evidentemente todos los dispositivos de monitorización remota aportan cantidades ingentes de información de la que se puede extraer datos con valor. O cosas de futuro, como esto que muestran, me han comentado los compañeros de Biosense, de poder hacer computación en la nube de los datos de la navegación electroanatómica con su dispositivo de navegación. A efectos finales, yo la conclusión que daría a esta pregunta es que la respuesta es que sí, pero vamos a tener que enfrentarnos a unos desafíos nuevos y creo que va a ser apasionante para todos nosotros. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues Rafa, muchísimas gracias. La verdad es que nos ha pasado algo que no es infrecuente. Yo tengo un montón de preguntas que seguramente serían difíciles de contestar, pero irían para el debate: la dificultad de implementación en el día a día, la confidencialidad, la integración en la historia clínica, qué recurso para qué paciente, el eco intracavitario para todos, en fin, infinito. Lo que pasa es que parece que estamos ya fuera de tiempo y eso hace que tengamos que tomar la decisión de parar. Arcadio, no sé si tú quieres comentar algo. Nada, agradecer la asistencia a los que habéis estado conectados a la sesión e invitaros a que disfrutéis del resto de las sesiones del Congreso. Muchas gracias a todos.